Hola, ¿qué tal? Realizaremos en este video el balance de blancos para ajustar tonalmente la fotografía de un producto, que sería entonces este que ven aquí en la imagen. El tema básicamente es siempre ir a este icono para abrir la caja de diálogo y verificar, en este caso, las dimensiones. Recuerden el espacio de trabajo, que es el perfil, la profundidad de la imagen, en este caso pues pueden ser 8 bits, y si yo quiero redimensionar o no, aquí aparece por defecto el tamaño que arroja pues el sensor de la cámara. En una cámara de 24 megapíxeles estaría entonces dándonos una imagen de 50.8 por 33.8 centímetros y la resolución 300 por pulgada. No me interesa entonces redimensionar y simplemente, ya verificada la información, damos a aceptar. Abrimos la imagen, aparece en Photoshop, sacamos una copia de la capa fondo, control J, el atajo, y a continuación vamos a ir a una capa de ajuste. En esa capa de ajuste, que es el umbral, y con el umbral vamos a determinar las partes más blancas y las partes más negras. La parte más blanca, aquí, la parte más blanca. Entonces vamos a encontrar que son justo estos brillos especulares que tiene el producto, y hacia la izquierda lo más negro. Observen que la imagen aparece desde la toma con una deficiencia en el histograma, es decir, está perdiendo información. En este punto, esta sería entonces la parte más negra de la imagen. Con la herramienta gotero muestra de color, vamos a tocar el punto más negro y el punto más blanco. Dijimos que la puedo trasladar y ubicar en el punto pues que requiera. Ya la capa umbral la puedo eliminar, no la necesitamos más. Generamos otra capa de ajuste, curvas, y en esa capa de ajuste curvas vamos a encontrar un gotero que es el de las luces. Si le damos doble clic, nos lleva al selector de color, y en los blancos vamos a darle la orden de que quede con la información cian 5, magenta 4, amarillo 3, negro 0. Le damos OK. Me pregunta que si quiero guardar la información por defecto, le digo que no, y puedo llevar entonces ese gotero a este punto que es el más blanco, y ahí observen que hace un pequeño ajuste. Es más, se nota acá en la curva. Ahora vamos de nuevo al gotero, pero ya de los negros, y en los negros vamos a darle la información de 75 cian, 65 magenta, 65 amarillo, tabulador negro 85. Entonces con tabulador paso fácilmente, con Shift Tab me devuelvo y con tabulador avanzo. Estamos listos, le damos OK, que guardamos, me dice por defecto, le digo que no, y busco el punto más oscuro que había sensado ahorita y ponchamos. Automáticamente la imagen cobra fuerza. Observen, miren, ¿cierto? Ya con esta información puedo fundir esta capa de ajuste con la capa 1. Seleccioné con control sostenido y control E, el atajo. También podemos encontrarlo acá en el submenú, donde busco combinar hacia abajo, control E. Acá está la opción. Entonces cierro esta caja, que ya la caja de diálogo que ya no me interesa, y el resultado es este. Si verificamos por niveles, por ejemplo, control L, encontramos que ya el histograma está completo. De hecho, aquí puedo también hacer un pequeño ajuste al final, le puedo sacar un poquitico más de brillo, y ahora sí diría que tenemos el archivo en el punto, o al menos balanceado de color. A continuación vamos a trabajar la silueta. Entonces con la herramienta pluma sería la P, pluma, esta herramienta, y poco a poco vamos a darle el contorno a ese elemento. Con control posiciono el nodo y con control
puedo extender el nodo. Acá puedo entonces llevar el siguiente nodo a este punto. Poco a poco vamos dándole la horma. ¿Qué puedo hacer? Si yo poncho, una cosa es que haga pequeños segmentos y otra cosa es que yo lleve el segmento aprovechando ciertas áreas o ciertas zonas, y por ejemplo acá si yo estiro aparecen los auxiliares del nodo. ¿Cómo así que yo estiro? Lo que hago es que cuando poncho con el nodo no suelto el botón izquierdo del mouse, sino que teniéndolo allí activo, muevo el mouse y aparecen entonces los auxiliares del nodo. Si fuera a llevar esta nueva dirección del trazado y hago esto aquí, pues no lo va a permitir. ¿Qué hago entonces? Con Alt sostenido puedo entonces cambiar la dirección con Alt sostenido puedo cambiar la dirección del auxiliar del nodo y por consiguiente puedo controlar ese trazado. Seguimos, vuelvo y activo el nodo en el que iba, y acá en este punto vamos dándole entonces el contorno a ese objeto. Poco a poco vamos logrando la silueta que queremos. Ya sabemos que voy ponchando aquí, estiro, voy dándole la horma y procuro no hacer segmentos muy cortos. El primero, pues para no desgastar, mi segundo, para que sea todo el trazo como más orgánico, de alguna forma más sutil. Entonces vea cómo lo voy pegando poco a poco a la silueta de este producto. Sean generosos con la lupa. A veces hacemos trazados, por ejemplo en este caso puedo coger con Alt sostenido y convertir el trazado en asimétrico. Por defecto, aquí como ven, él lo hace de una forma simétrica. Quiere decir que estira en ambas direcciones y también cuando gira afecta el lado contrario. Pero si yo con la tecla Alt lo convierto entonces en asimétrico y ya pierde la propiedad de generar el efecto en el lado pues contrario del nodo. Aquí vamos ya rápidamente generando esa silueta. Aquí nos metemos, voy a tratar de conservar el detalle del envase en lo posible y poco a poco entonces voy a obtener esa silueta de este elemento. Como ven, ya puedo ir logrando ese trazado de una forma mucho más ágil, si se puede decir. Cuando vayamos a cerrar va a cambiar el cursor, va a mostrar entonces como una especie de circunferencia este arito aquí y va a indicar que se completó el cierre de esa silueta o de ese trazado. Vamos con el siguiente y aquí rápidamente vamos a darle el contorno a este elemento. Ya trazados los dos elementos, aquí están, aparece entonces la silueta de ambos. Lo que hago es que guardo la selección, doble clic, por ejemplo silueta, activada la silueta, selección, seleccionar y aplicar máscara, el atajo Control Alt R. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir que si visualizo en blanco y negro, aquí puedo hacerlo como papel cebolla o blanco y negro mejor, y acá en blanco y negro voy a tener la posibilidad de redondear la selección y darle un pequeño calado o desvanecido. En los programas nuevos, en las últimas versiones, les aparece suavizar y suavizado.
quedó mala pues la traducción de la herramienta, pero básicamente es lo mismo. Acá en las capas, control J, y tengo ya la silueta de ese elemento. Ya entonces acá puedo visualizar cómo quedó la silueta en la capa transparente, y parado en la capa 1 voy a generar una nueva capa transparente para realizar el fondo, que lo vamos a llenar de color blanco. Con X cambio de uno a otro, y con Alt suprimir vamos a pintar de blanco esa capa, y así tenemos ya el sinfín. A continuación vamos a trabajar entonces las sombras. Genero una capa nueva, entonces a esta lo voy a llamar fondo blanco, y esta se va a llamar sombras, y esta va a ser producto, en caso de que necesite irlo ya como reseñando. Dejé la original por cualquier situación, como para ir viendo los ajustes y el antes y el después. En sombras, con la elipse, entonces vengo a esta herramienta de marco rectangular y selecciono el marco elíptico. Hago aquí más o menos esta proyección con lo que sería la sombra, y pintamos con negro. Como el negro está debajo en el color de fondo posterior, entonces ya no es con Alt suprimir para llenar, sino con Control suprimir. Ahí lo llenamos. A continuación vamos con el filtro desenfoque gaussiano y vamos a darle un desenfoque amplio, cosa que me permita dar la sensación de un difuminado mucho más suave. Le bajo la opacidad y ahí la tenemos. Ahora, ¿qué ocurre? La sombra se está montando por detrás del producto, entonces yo puedo con Control T de transformar y con Shift sostenido puedo entonces aplanar la sombra. ¿Por qué? Porque la sombra debe aparecer en como en el plano o la base donde está situado el producto. Entonces esto da la sensación, observemos, da la sensación de una sombra mucho más real. Copio esa sombra, la paso para el producto de la derecha, y acá con Control T puedo ampliarlo un poquitico y ahí generar esa, digamos, sutileza. Control E me permite entonces combinar capas. Va a combinar precisamente la capa en la que esté seleccionada con la de abajo. En este punto, con el borrador, el atajo E, Alt y clic derecho sostenido, amplío el pincel del borrador, y también moviendo el mouse arriba y abajo puedo cambiar la dureza. Entonces, izquierda y derecha con el mouse, clic derecho sostenido y la tecla Alt sostenido. Si yo muevo el mouse derecha izquierda, cambio el tamaño del pincel, y arriba o abajo cambio la dureza. Con una opacidad aquí 30%, le puedo dar suavecito a que se matice esa sombra de alguna manera. Puede ser algo como por ahí. Enseguida puedo dibujarla o puedo crear otra capa. Entonces puedo dibujar la sombra. Entonces con X pongo el negro encima. Como ven, la puedo o dibujar o puedo con el elipse generar una nueva sombra. Aquí vamos a hacer esta con el filtro desenfoque gaussiano. Ahí le di como un aspecto intermedio. Miren, entonces Control T y vamos a darle el aplanamiento a la sombra, cosa que se vea mucho más real, más acoplada al horizonte. Y ya con la elipse genero esta elipse, por ejemplo, en este punto, capa nueva, pinto de negro, y con el desenfoque gaussiano vamos a darle menos difuminado
cosa que esa sombra se pegue más a la base. Con las flechitas arriba y a los lados posiciono esa sombra, la duplico, control J, y la llevo al producto de la derecha, control T para transformar, y aquí amplío. Con las flechitas vuelvo y posiciono, y con el borrador digamos suavidad al borde, cosa que se vea más natural. Como está molestando un poquitico esta parte y se ve blanca en el tarro o en el producto, entonces lo que puedo hacer es que, parado en el producto, con la herramienta subexponer, ¿cierto? Aquí voy a oscurecer la base del frasco, cosa que se mimetice con la sombra, que no se note aquí lo vemos por ejemplo en la historia, hace ver el producto que fue silueteado. En cambio acá con la herramienta subexponer matizo esa parte. Si de pronto se pasó de más, yo puedo venir en la historia, anclo en la visibilidad de capa, y con borrador de historia y al sostenido, aquí entonces con un 20% mejor, le doy un pequeño toque y devuelvo el producto hasta el punto pues que quiera o que determine debe quedar. Como ven, tengo entonces 3 capas de sombras, y cada una trabaja suavemente haciendo que el producto se vea mucho más orgánico, mucho más natural sobre esa base blanca. Ya puedo fundir las 3 aquí. Esto es la sombra, el fondo blanco y el producto. Si le quiero dar un último toque, entonces lo que puedo hacer es, en esta parte genero una nueva capa arriba. Este va a ser brillo, vamos a darle un brillo, pequeño brillo, con la herramienta brocha. Aquí estos elementos los puedo eliminar. La herramienta muestra de color, borrar todo, entonces ya quito el muestreo, y el producto voy a aprovechar también con tampón para quitar estos brillos especulares. Estos brillos son unas imperfecciones que hay que cuidar y eliminar porque distraen demasiado la atención del espectador, ¿cierto? Entonces observen acá, distraen mucho la atención del espectador, y aquí yo puedo suavemente emparejar esa superficie. Lo mismo acá con curita J del atajo, ¿cierto? Vamos a suavizar y que se difumine mejor, que no se note mucho. Aquí con el pincel, con el tampón, perdón, con el tampón, aquí puedo precisamente regresar a darle ese toque que requiere. Ahí está. ¿Qué pasó? Que resultó que me metí en la etiqueta. No importa, con tecla borrador al 100% de opacidad voy rescatando el borde de esa etiqueta, no hay problema. Aquí, ahí está. Básicamente, entonces puedo, si quiero recuperar esta, entonces lo que hago es que me paro en el tampón de nuevo, y aquí, miren, recupero. Si quiero recuperar ya la etiqueta, pues me paro más arriba. Con esto no necesito trabajar más capas, sino que sobre la misma capa hago los ajustes de rigor. Con la herramienta, por ejemplo, aquí puedo hacer un lazo, y con el filtro polvo rascaduras, ruido polvo rascaduras, miren, puedo quitar esas pequeñas motas que son molestas acá, ¿cierto? Ahí está. Si le doy un poquitico más de radio, entonces lo ajusta mejor, y siempre cuidando de no dañar la textura del envase o del producto o de la superficie. Bien, ya en la capa brillo, acá en la capa brillo,
con brocha, pincel y pintando de blanco. Aquí el 100%, va a hacer algo como esto y mucho más suavecito, por ejemplo acá. Y en este otro punto también con Shift sostenido y le doy ya a mano alzada esta pequeña curvatura. Estoy en la capa brillo, entonces ya en la capa brillo vamos filtro, desenfoque gaussiano y vamos a darle precisamente este aspecto acá. Ahí me parece que funciona bien con 40 de desenfoque. Y por último, esa capa le va a dar una luz suave, una luz fuerte, una luz lineal, una luz intensa, luz suave. Quizás entonces le dé una luz fuerte y le baje la opacidad. Cogió volumen, ¿sí? Le puedo dar inclusive un poquitico más de opacidad, cosa que se vea mucho más natural. Diría que ahí importante el tema de esos brillos. En este otro producto lo mismo, puedo entonces hacer un brillo más o menos de esta manera, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estoy generando 3 líneas, control alt F, coge el brillo porque ya lo tenía, estaba o había quedado en la memoria virtual del equipo, y vuelve y lo ejecuta sin necesidad de realizarlo por segunda ocasión. Lo mismo, vamos con luz fuerte y le bajo la opacidad. Pues ahí está. Puedo combinar esta con la de abajo, control E, y el resultado es este brillo sutil en el producto. Bueno, yo creo que este sería pues el ejercicio. En esta parte voy a aprovechar para quitar este brillo aquí especular que me está ya molestando, pues podría quitarlo tranquilamente. Me paro y anclo en este punto con el borrador de historia para perfeccionar esta zona, ¿cierto? Rescatar la etiqueta. Entonces con el borrador de historia, aquí lo ven, y si me paro antes o si me paro mejor acá en el tampón, entonces puedo recuperar la parte que había hecho con el tampón y así sucesivamente. En este otro lado, el brillo especular, ¿cierto? Sin miedo lo puedo quitar acá y con borrador de historia entonces me devuelvo de nuevo por acá en el tampón y recuperamos. Listo, muy bien, ahí está. Apliquémosle el ruido, polvo, rascaduras, para quitar todas esas moticas molestas de polvo y no tener que estar retocando una por una. Entonces filtro, ruido, polvo y rascaduras, y ahí ya elimina toda la suciedad y el mugrecito pues que tenía. Elimino esto y acá vamos a recuperar esta información. Listo, ahí quedó. Podría trabajar algo muy similar pues con la etiqueta, ya es un trabajo que habría que hacerlo con minucia, pero este sería al menos el resultado final. Vamos a fundir estas capas, este es el final, y si comparamos, esto era lo que estaba y esto es lo que queda. Ahí está. Espero que les haya gustado y que les aporte en cada uno de sus trabajos. Bueno, hasta la próxima. Felicidades.